Hola, muy buenas a todos los socios de Plural 21, buenas simpatizantes de Plural 21 y buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tenga ni idea de lo que es Plural 21. Muy buenas a todos. Hoy hablaremos con Enric Costa, eh, nuestro médico de cabecera. Y hoy no vamos a hablar de medicina, Enric. Pues no, hablamos de lo que queráis, que mm, no todo es medicina en el mundo. Por supuesto. Entonces, estamos aquí para cumplir un acuerdo que tomamos en la última charla que hicimos, en la última conversación que mantuvimos, que hablamos de la medicina de la bestia que estaba enmarcada en la sociedad de la bestia. Y dijimos, un día tenemos que quedar para hablar de la sociedad de la bestia, para definirla, para darle forma, para que la gente entienda qué es esto de la sociedad de la bestia. Enric, tú mismo. Muy bien, pues primero, la idea o el símbolo de la bestia, yo lo he sacado de la literatura o de los escritos cristianos del libro del Apocalipsis. Resulta que el apóstol San Juan, autor del libro del Apocalipsis, en ese libro inquietante y misterioso, habla de la bestia, ¿no? La bestia, él lo describe a modo como de una especie de dinosaurio de 7 cabezas, pero naturalmente esa imagen es una metáfora. Es una metáfora porque la bestia, en realidad, y dentro de lo que es el léxico o el lenguaje cristiano, la bestia es el adversario, es el Satán, es lo que popularmente se conoce como el demonio o el diablo, ¿no? Es decir, es el adversario de Dios, el mono de Dios, ¿no? ¿Él? Por ¿Perdón? ¿Qué has tanto, dicho? el mono de Dios. En la Biblia a Satán se le llama el mono de Dios, que quiere significar una criatura que quiere igualarse a Dios, pero en realidad es su adversario, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista de la nomenclatura cristiana, la bestia es el Satán. Bien. Y por tanto, su sociedad es una sociedad satánica, en el sentido en que incluso fuera del cristianismo se le da al calificativo satánico. Es una sociedad malvada, embustera, caótica, ignorante, enferma, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, digamos que a la hora de definir qué es la bestia, es muy interesante que el apóstol San Juan haya puesto un animal monstruoso que tiene 7 cabezas. Porque el número 7, dentro de la simbología occidental, es un número que quiere significar la totalidad integral. Por eso sabemos que hay 7 notas musicales con las que se compone toda la música, hay 7 colores, hay con lo que se dibuja todo el mundo, hay 7 direcciones del espacio para, digamos, visualizar todo el espacio que nos rodea. El 7 es un número que significa la totalidad. Y entonces, al poner como la bestia
a un animal de 7 cabezas, eso quiere decir que la bestia va a influir a la totalidad de la existencia. Y por eso, yo, para hablar un poco de esto, como me dijiste que íbamos a hablar de la bestia, pues me he hecho unos pocos esquemas, porque, fíjate, esa bestia de 7 cabezas, podríamos decir que la cabeza central y principal de la bestia podría ser el dinero. Es decir, esa cabeza central es el dinero, la importancia que se le da al dinero. El dinero es el dios del mundo actual. O sea, eso seguramente casi nadie tendrá duda de que quien dirige el mundo actual, quien dirige la política actual, quien dirige la salud actual, quien dirige absolutamente todo el mundo actual, es el dinero. También le podríamos llamar capitalismo a esa primera cabeza, o materialismo. Materialismo me gusta más, Sí, es como más inclusiva, es decir, abarca más sentido, pero quiere decir que todos los valores se reducen a lo material, a aquello que se puede comprar, vender, comerciar, adquirir, conquistar, robar, etcétera, etcétera. Bien, esa, fíjate, yo la coloco como la cabeza principal y central de las 7 cabezas que tiene la bestia. Bien, por poner el nombre a otra cabeza, pues podríamos poner, por ejemplo, la ciencia actual, el cientificismo, es decir, el creer que todo el conocimiento está en la ciencia y además concretamente en la ciencia moderna, que es una ciencia mecanicista, materialista, que no tiene en cuenta para nada el mundo espiritual, el mundo psíquico, etc. Es decir, es otra de las cabezas de la bestia. Otra cabeza de la ciencia, de la bestia, podríamos llamar la industria. Este mundo, que es la sociedad de la bestia, como todo el mundo sabe y ve, y es evidente, está basado en la industria. ¿Qué es la industria? La industria es la actividad que produce artefactos, produce productos, genera basuras, genera contaminación, produce riqueza material, esquilma todas las materias primas del planeta. La industria, como todo el mundo sabe, ha cambiado la actividad del hombre. Ha hecho que la actividad del hombre, que durante milenios ha sido una actividad artesana y creativa, la ha sustituido por la máquina, por la producción de gran cantidad de objetos y artefactos. Es decir, ahora ya no se valora el arte, digamos, artesano, valga la redundancia, sino que lo que se vende, lo que se produce, lo que compra, es productos industriales. Es decir, incluso la medicina se ha vuelto una actividad industrial. Ya sabéis que en el libro este de donde sale la bestia, yo le llamo a la medicina industrial, a la medicina moderna. Es decir, que la industria, esa tercera cabeza de la bestia, ha transformado al hombre, lo ha sacado de su naturaleza creativa y lo ha puesto al servicio de la máquina y esclavo del consumo de esos productos que la industria crea. La industria
esa tercera cabeza de la bestia, también es la responsable directa, por ejemplo, de la contaminación del planeta. Esa industria es la que ha creado los plásticos, los electrodomésticos, toda la basura electrónica, toda la basura química, incluso las armas. La propia guerra es una guerra industrial, como todo el mundo sabe. Es decir, hoy ¿quién es el vencedor de las guerras? Aquel que es capaz de construir más bombas, más cañones, las bombas más grandes, la tecnología destructiva más grande, ¿no? Es decir, esa cabeza de la bestia, llamada industria, es una cabeza verdaderamente satánica y que está acabando con el mundo, con nuestro maravilloso mundo. Podríamos decir como cuarta cabeza la mentira. La mentira es una gran cabeza de la bestia. Hemos creado un mundo, esta sociedad de la bestia es una sociedad donde la mentira es lo que más abunda, pero con diferencia. Todo es mentira. Vivimos en una sociedad donde todo es mentira, donde en contraposición la verdad escasea, es más, es perseguida y censurada. Todo el mundo que estamos un poco en la pelea y en la lucha por la verdad, sabemos que los vídeos, incluso en Internet, etcétera, si dices la verdad, duras poco en Internet. Por supuesto, si dices la verdad, no entras en los medios de comunicación. Eres excluido. Toda la comunicación que hay en estos momentos, todo lo que se habla, excepto rarísimas excepciones que, repito, son perseguidas y aplastadas por la bestia, todo lo que se oye, se dice, se transmite, todo es mentira. Por tanto, la cuarta cabeza de la bestia es la mentira, que además, digamos, es el alma, esa mentira es el alma de la prensa, pero es que también es el alma de la ciencia. La ciencia que está al servicio de la industria y del dinero, es decir, digamos que las propias cabezas de la bestia se potencian entre ellas, se ayudan unas a otras, están unas al servicio de otras, ¿no? Bien. Otra cabeza, digamos, de la bestia, antes hemos hablado del materialismo como primera cabeza, digamos que una cabeza secundaria, que no es la principal, pero que deriva de ese materialismo podríamos llamarle el ateísmo o la falta de espiritualidad. Llámalo como quieras. Si eres una persona creyente de una religión teísta, pues le llamarás ateísmo a la falta de esa fe. Y si no necesitas, digamos, una creencia en Dios, sino simplemente buscas la vida espiritual, también te vas a encontrar que esta sociedad de la bestia te lo impide, te lo dificulta. Porque para la sociedad de la bestia, lo único que existe, lo único que tiene valor, es el materialismo, el dinero, el consumo. Todo lo demás es música celestial que solamente practica una minoría de gente de las que vivimos dentro de la sociedad de la bestia. Y además, esa gente cada vez más se está convirtiendo en una especie en peligro de extinción.
Otra de las cabezas de la bestia es el sentido del ego, el egoísmo. Es decir, cada vez somos mucho más individualistas, cada vez somos mucho más egoístas. Antes, incluso hace poco tiempo, relativamente, hace 80 años, la gente que vivía en una calle se conocía entre ella, conocía sus problemas entre ellos, se ayudaban. Hoy vivimos en ciudades y en sociedades donde no conocemos a el vecino que habita en la puerta de enfrente de nuestro apartamento. No tenemos relación con él. Es decir, hay un predominio absoluto del egoísmo, del individualismo. Y esa división de individualismos fuertes, en vez de fortalecernos, nos debilita. Porque al no haber comunidades orgánicas potentes, todos estamos a merced de la televisión, de la prensa, de todo lo que nos van comunicando diariamente a través de los medios de comunicación. Y eso hace que lo que incluso estamos viviendo todavía, etcétera. Es decir, estamos en una sociedad que está bajo el poder de esa bestia satánica que con esos valores, esas cabezas, nos manipula y nos está llevando a la aniquilación. Por ejemplo, cuando hablábamos del libro de iatrogenia, que la iatrogenia incluso podríamos ponerla como otra cabeza de la bestia, porque estas cabezas, al ser 7, hemos dicho que el número 7 simboliza la totalidad. Por tanto, toda la actividad humana que estamos realizando, sobre todo en los últimos siglos, sobre todo desde la Revolución Industrial para aquí, es decir, todo es una actividad satánica. Todo. La industria, la agricultura, la pesca, el comercio, todo está imbuido por el egoísmo, por la ganancia de dinero, por la mentira, por la publicidad, el engaño. Todo es actividad bestial, todo es actividad satánica. Y como toda la actividad del hombre actual, del hombre moderno, está bajo la influencia de la bestia, por eso vivimos en la sociedad de la bestia. Y la finalidad de la bestia, fíjate que dentro de la tradición hebrea o hebreo-cristiana, a la bestia se le llama, o a Satán se le llama el adversario. Es el adversario de Dios. Porque Dios, si uno lee el Génesis en la Biblia, ordena al hombre y a la mujer, porque dice, lo creó a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Y les ordenó, les dijo, creced, multiplicaos y dominad la tierra. Bien, pues ocurre que la bestia quiere lo contrario, porque es el adversario. Y entonces lo que quiere la bestia es aniquilarnos a todos. Es aniquilaros. De hecho, fíjate que en el libro de iatrogenia ya analizábamos el hecho de que esa iatrogenia satánica, por ponerla ya con el nombre y el apellido, ¿no? Esa iatrogenia satánica ha hecho que la juventud actual de la sociedad de la bestia esté castrada, es decir, sean infértiles en su inmensa mayoría, que tengan que recurrir a institutos de
infertilidad, que encima se llaman así, institutos de infertilidad, para poder reproducirse industrialmente, que es ya no naturalmente ni genuinamente, sino reproducirse a través de un proceso industrial. Por lo tanto, ¿cuál es la sociedad de la bestia? Esta que hemos creado. Esta sociedad donde aquellos que dicen la verdad, que buscan la bondad, que no son egoístas, que no mienten, que buscan la espiritualidad o la practican, son personas, para empezar, excepcionales, raras y, para colmo, son absolutamente perseguidas, anuladas, machacadas por la ideología y el funcionamiento de la sociedad de la bestia. Bueno, esta es la introducción. Ahora, si queréis, podemos pasar a preguntas, a aclaraciones. Entonces, ¿qué le propones a un individuo? ¿Sí? Que reflexionando dice, madre de Dios, ¿dónde estoy? ¿Sí? Que Sí, un sí. individuo que de golpe vea este vídeo, o que ya lleve tiempo, o que lea algún libro, y que de golpe diga, ¡hola! ¿Qué consejo le puedes dar al individuo este? ¿Cómo? Porque, claro, la bestia es ubicua, está en todas partes. Sí, sí, sí. No te Bueno, puedes desampallar, ¿cómo es en castellano? Deshacerte de ella. ¿Qué le propones al individuo que sea consciente de esa bestia? bueno, digamos que yo al individuo que sea consciente de la existencia de la bestia y de que está viviendo en la sociedad de la bestia, en principio le felicitaría por ser consciente de ello. Porque una cosa tiene tanto la bestia como la propia sociedad de la bestia. Y es que la inmensa mayoría de los ciudadanos que viven bajo la influencia de la bestia y en la sociedad de la bestia no son conscientes de ello. Es más, se creen afortunados, que es el colmo de los colmos. Es decir, la bestia tiene la capacidad de hacer sentir a sus víctimas, las hace sentir afortunadas de ser sus víctimas. Ejemplo, precisamente acabamos de ver como una experiencia muy satánica o muy bestial, cómo la gente se ha sentido protegida, se ha sentido afortunada de vivir en una sociedad adelantada, como es la sociedad de la bestia, y sentirse, o sea, que la inmensa mayoría de la gente, pero la inmensa mayoría de la gente que vive en la sociedad de la bestia no es consciente de que está viviendo en la sociedad de la bestia. Por eso digo que a esa persona que tú me pones, que de repente se da cuenta de que está viviendo en la sociedad de la bestia, lo primero que le diría es que le felicitaría por su toma de conciencia. Es decir, bueno, Ole, efectivamente, de momento... vas bien porque te has dado cuenta de que vives en la sociedad de la bestia. A partir de ahí, efectivamente, no hay más que un camino para librarse de la sociedad de la bestia. Y es como volver a la sociedad normal, es decir, a la sociedad humana pre-bestia. Y por tanto, a esa persona yo le diría, primero le diría, si sabes que vives en la sociedad de la bestia, sabrás que es porque es una sociedad materialista,
mentirosa, oscura, egoísta, tóxica, etc. Pues esa persona que se ha dado cuenta de eso, lo que tiene que hacer es, eso sí, es un trabajo absolutamente personal, tiene que ser veraz, sincero, tiene que buscar la espiritualidad, los valores espirituales de siempre, las virtudes humanas que, por ejemplo, predicaban ya, ¿qué te diré yo?, los socráticos, los neoplatónicos, los cristianos, los musulmanes auténticos, es decir, todas aquellas doctrinas, digamos, que precedieron a la sociedad y a la doctrina de la bestia y que buscan lo contrario que ofrece la bestia, es decir, la bondad, la sinceridad, el altruismo o el amor al prójimo, es decir, el que se dé cuenta de que vive en la sociedad de la bestia y quiera sobrevivir a ella, tiene que volver a la bondad, tiene que volver a la verdad, tiene que buscar la verdad y tiene que practicarla, tiene que abstenerse de mentir, tiene que abstenerse de consumir, es decir, tiene que salirse, porque también te digo una cosa, no es fácil, pero no es imposible salirse de la sociedad de la bestia. Eso sí, también le diría a esa persona que para vivir de una forma auténtica y fuera, digamos, de la influencia de la doctrina de la bestia, bueno, pues eso, tiene que tener un par de agallas, tiene que tener valor, tiene que tener decisión y jugársela a todas, que es lo que hacen las pocas personas que en este mundo hay que efectivamente no son de la bestia. Hay pocos, pero los hay. Cuesta, es un combate, digamos, diario, pero es un combate que se puede vencer, o por lo menos no te puede aportar un tipo de vida auténtica, de auténtica verdad, y escabullirte de esa influencia total y mundial que la cultura de la bestia ejerce sobre todos los ciudadanos. Por poner un ejemplo, es un poco parecido, quizá un poco más profundo, pero parecido a lo que hemos hecho mucha de la gente que seguramente estará viendo este vídeo con respecto al COVID. ¿Qué tiene que hacer uno? Pues uno se tiene que escapar de eso, tiene que decir que no, y es decir, tiene que ser contestatario, disidente de la cultura de la bestia. Eso es lo que yo le diría a cualquier persona que en principio fuera consciente de que la sociedad de la bestia es la sociedad que nos rodea y que él no quiere participar, no quiere vivir en esa sociedad. Hay que volver a la bondad, hay que volver a la verdad, hay que volver al valor, al sacrificio, a ese tipo de valores que ya se tienen como antiguos y olvidados, pero que se pueden vivir incluso en el momento actual. O sea, una vida de virtud. Claro, claro. ¿Y qué virtudes? Pues eso, las virtudes de siempre. El valor, la justicia, la verdad, el sacrificio, la humildad. Es decir, todo ese tipo... Fíjate que todo esto que te estoy diciendo son cosas que en la sociedad de la bestia no tienen ningún valor. En la sociedad de la bestia, por ejemplo, yo te pregunto a ti, como habitante de este mundo, ¿tú crees que, por ejemplo, la humildad es valorada en el mundo actual? ¿Qué va? ¿Tú crees que la paciencia, por ejemplo, o el desapego, la pobreza o el desapego es valorado en el mundo actual? Bueno, pues todas esas virtudes son las que tenemos que volver a recuperar. Dime. Ayer caí en la cuenta de que los médicos cada vez más están empezando a no tener pacientes.
Porque ahora lo que tienen son impacientes. La gente ya no cultiva la paciencia. Claro. O sea, esa virtud que era la paciencia se ha perdido. Y eso es. Al hilo de lo que estabas contando, es que quería aportar yo mi granito de arena, Sí. que yo llevo pues 11 años dedicándome a la homeopatía. No la homeopatía unicista, es igual. Una forma muy concreta de aplicar la homeopatía. Sí. Y al final me di cuenta que lo que me era más útil para comprender al paciente y hacerle reflexionar sobre sus errores eran los 7 pecados capitales y sus virtudes relacionadas. Claro. Y justo ayer por la noche caí en la cuenta de que, voy a ser transparente, un día hablando con Félix Rodrigo Mora, le expliqué esto, digo, que yo creo que el tener siempre presente los 7 pecados capitales y sus virtudes, si tienes esto metido en la mollera y te vas analizando constantemente, aquello de mídete antes de que te midan, pésate antes de que te pesen, si tú vas con esta idea, tienes una vara de medir perfecta. Y él me dijo, sí, pero esto tiene un punto cristiano que... Cuidado con esto. Y ayer caí en la cuenta de que es universal. O sea, yo me pongo en la piel de un sujeto, de un caníbal que viva en la selva de no sé dónde. Que tú dices, ostras, es caníbal, esta persona, este individuo está bestializado. Sin embargo, a pesar de que él igual en sus escalas de valores sociales, ese individuo no considera que comerse a un enemigo sea un acto de maldad. Es, oye, le he ganado una batalla, me lo como. No entraremos en discutir los valores morales y tal. Pero independientemente de su entorno social, tú le puedes aplicar a ese individuo los pecados capitales y sus virtudes. Tú puedes decir, oye, ¿has actuado con soberbia o con generosidad? ¿Has actuado con pereza o con castidad? ¿Has actuado con humildad o con envidia? ¿Has actuado desde la ira o desde la diligencia? ¿Desde la caridad o desde la... Ah, no, lujuria. Lujuria, caridad. Ajá. Y estos valores, precisamente ayer por la noche, me di cuenta que son universales, que tú puedes coger a cualquier sujeto de cualquier cultura, tenga el marco social que tenga y tenga los valores que tenga, y hacerle un análisis individual sobre su gesto a nivel individual. Sí. Mira, has nombrado, estoy de acuerdo contigo, José Luis, pero además has nombrado a nuestro amigo Félix Rodrigo, que yo le tengo también como amigo, le aprecio mucho y desde aquí mi abrazo fraternal hacia él, si nos escucha, pero efectivamente Félix es bastante anticristiano. Bueno, cada uno tiene sus manías y sus historias y él es bastante anticristiano. Siempre recalca que no es creyente y siempre desprecia bastante el cristianismo. Seguramente él no sabe que ese desprecio del cristianismo, que por cierto está bastante generalizado en nuestras generaciones, él, desconoce que eso es un logro de la bestia. Es decir, porque efectivamente la bestia ha logrado que mucha gente de las nuestras, gente buena, gente maja, con buen corazón, con buenos sentimientos, etcétera, desprecie el cristianismo y sus normas morales y doctrinales. Por ejemplo, las virtudes cristianas y la denuncia de los pecados capitales. Efectivamente, los pecados capitales y las virtudes cristianas no son cristianas solamente, son universales.
Lo que pasa es que, repito, la bestia ha hecho que nosotros, los herederos del cristianismo en el siglo XXI, hayamos rehusado y rechazado nuestra tradición espiritual, que es el cristianismo. Y fíjate que estamos hablando de un símbolo cristiano, que es la bestia del Apocalipsis. En mi caso, yo, diferentemente a nuestro amigo Félix, yo que he pasado también una larga época de mi vida, que salí rebotado del cristianismo, y era como Félix, era anticristiano, gracias a Dios he recuperado mi propia tradición espiritual, que es el cristianismo. Y antes, cuando tú me decías, bueno, ¿y qué le dices a un individuo para que escape de la bestia? Si fuera un individuo de nuestra cultura, un individuo que ha sido bautizado, que recibió la educación cristiana, aunque haya en estos momentos estuviera rebotado, precisamente lo que le diría, ahora que has enfocado tú el tema hacia el cristianismo, lo que le diría es que puede escapar de la bestia si practica las virtudes cristianas y si practica la espiritualidad cristiana, porque la espiritualidad cristiana es la nuestra, la de nuestra tradición. Y yo no soy de los cristianos que diga que el cristianismo es la única religión que salva. Para nada digo esto. Yo pienso que todas las religiones, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el budismo, etcétera, todos son caminos para llegar a Dios. Y la única forma que hay para escapar de la bestia, me lo has puesto a huevo, querido amigo, es decir, la única forma que hay para escapar de la bestia es, si eres cristiano o eres de la tradición cristiana, es volver a ser cristiano. Es decir, volver a recuperar las tradiciones. Las tradiciones y las virtudes cristianas. Mira, hay también un párrafo, una escena del Evangelio, que está además en los 3 evangelios sinópticos, que son las bienaventuranzas. Si uno sigue los consejos de Jesucristo en las bienaventuranzas, ese es un método infalible para escapar de la bestia. ¿Y qué es lo que predica Jesús en las bienaventuranzas? Predica la verdad. Dice, dichosos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia no son reos de la bestia. Dice, felices aquellos que son pobres, eso sí, en espíritu. Es decir, que renuncian a lo material y escogen el espíritu. Aquel que hace eso escapa de la bestia. Por tanto, a todos aquellos que nos escuchen y que sean de tradición cristiana y que sean conscientes o que se hagan conscientes de que están viviendo en la sociedad de la bestia, el método, el modo de escapar de esa sociedad y de no caer en el poder satánico de la bestia es volver a las virtudes de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de aquellas personas que creían en la humildad, en la paciencia, en la pureza, en la generosidad, en el amor, porque fíjate lo que dice Jesucristo. Un día le preguntan, ¿qué debo hacer para ser una persona buena, ¿no? Que ahora podría ser esa persona que me has indicado tú, que me dijera, oye, ¿qué puedo hacer para escapar de la bestia? Y Jesús le dijo, déjalo todo, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, le dijo Jesús. Cualquiera que haga eso, escapa de la bestia.
¿no te da la sensación que la bestia ha estropeado la capacidad de amar del ser humano? Por supuesto, por supuesto. Date cuenta que dentro de las cabezas le hemos dado nombre, que podrían ser otras, pero es el egoísmo, que es lo contrario del amor, ¿eh? Y el individualismo, es decir, el decir que lo importante es lo mío, ¿no? Los demás ya se apañarán. Eso es totalmente, digamos, pertenece a la doctrina de la bestia. Sin embargo, Jesús de Nazaret te dice que no, ama a los demás como te amas a ti mismo. No dice que no te ames a ti mismo. No, ámate a ti mismo. Pero como te amas a ti mismo, ama a los demás. Si eso lo hiciéramos, pues puedes imaginar que no nos mentiríamos unos a otros, no nos explotaríamos ni nos robaríamos unos a otros, no nos engañaríamos unos a otros, no nos agrediríamos unos a otros. Fíjate, todo eso sería escapar de la bestia. Amén. Amén. Yo es que creo que hemos hecho la síntesis. Es perfecto. Así es. Es que hay un problema, ¿me escuchas? Sí, te ¿Me escucho. puedes escuchar? Yo creo que hay un problema muy grande con lo que acabas de comentar. La teoría la sabemos todos muy bien. Lo que ocurre es que has dicho algo que es ama a los otros como te amas a ti mismo. ¿Cuántas personas conoces tú que se amen a sí mismas? Nadie nos ha enseñado a amarnos. Venimos de familias que no nos enseñan a amarnos a nosotros mismos. Entonces, imagínate el pollo. Ya sabes, eres un tío o una tía que en tu casa no te han enseñado a amarte, vas al cole, todavía peor, y evidentemente ves los medios de comunicación y ya sabemos cómo está el tema. Entonces, yo creo que la fórmula está, para empezar, muy bien. Amar a lo otro como a uno mismo, pero ¿cómo aprendo a amarme a mí mismo si nadie me ha enseñado a hacerlo? Toma, el Pedro te han tirado. Sí, no, le he entendido perfectamente. Sí. Pero fíjate, tú me oyes a mí bien ahora también, ¿no? Bien, pero fíjate como tú mismo me has dicho que no nos han enseñado a amarnos a nosotros mismos. Efectivamente, quien está interesado en que tú y yo y todos los demás no sepamos lo que es amarnos a nosotros mismos es la propia bestia. Ella es la que nos ha impedido saber lo que es amarnos a nosotros mismos, ¿eh? Es más, a veces nos ha hecho confundir el amarnos con el concedernos todo tipo de gustito, todo tipo de capricho, ¿eh? Es decir, efectivamente, hay que aprender a amarse. Y yo lo que os he dicho es que el aprender a amarse, las lecciones que hay para amarse están escritas desde antiguo. Es decir, no tienes más que, digamos, leer los libros de sabiduría antiguos. En nuestro caso, yo te puedo invitar a que te aficiones o leas, por ejemplo, la Biblia, donde efectivamente ahí, de alguna forma, Dios habla de cómo y de qué manera tenemos que amarnos a nosotros mismos y a los demás. Pero si no quieres la Biblia, puedes perfectamente leer el Tao Te Ching, ¿eh? O puedes leer el libro del Óctuple Sendero de Buda. Es decir, todos los maestros espirituales que hemos tenido los hombres y las distintas culturas del mundo, todos esos maestros espirituales sí que nos enseñan a amarnos a nosotros mismos y a amar a los demás. Ahora, eso sí, ya te digo yo, ya te comprendo además que nosotros, seguramente tú y yo, nos han educado
aparte de los curas, pues nos han educado las películas americanas, los Picapiedra, el cine francés y el cine italiano, etcétera, y efectivamente ese es el lenguaje de la bestia. Y ese lenguaje efectivamente no te ha enseñado a amarte a ti mismo. Pero si tú buscas en la sabiduría tradicional, en la sabiduría ancestral de los guías espirituales que hemos tenido los hombres de Oriente y de Occidente, ahí seguro que encuentras qué es amarse a sí mismo y cómo hacerlo bien. Supongo que te refieres al Nuevo Testamento, ¿no? Porque como se vayan al Antiguo, ahí lo que van a ver es cómo obedecer. Bueno, es que, fíjate, antes hemos hablado de la humildad, ¿eh? Es decir, desde luego para aprender es importante la humildad, ¿eh? El obedecer no es malo, siempre que quien te ordena sea bondadoso, ¿eh? Sí, 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 sí. Es decir, el obedecer, claro, el obedecer, como todo, no es ni bueno ni malo. Depende de a quién obedeces y quién es el que te manda, ¿eh? Porque, claro, si obedeces a una persona sabia y bondadosa, estás de enhorabuena, ¿eh? Lo malo es si obedeces a alguien que es un ignorante y además es un malvado, que suele ir perfectamente unida una cosa y la otra. Pero igualmente este es un proceso que no es que te enseñe a amarte a ti mismo. Yo no veo que me enseñe a amarme. Yo lo que veo es que me enseña a aceptar las cosas como son, que a lo mejor en este proceso sí que llego algún día a entender que todo es como tiene que ser y que todo tiene que ser como tiene que ser, pues en ese proceso a lo mejor aprenderé a amarme. Pero lo que decías también tienes toda la razón. Evidentemente, de lo que estamos rodeados no nos facilita en absoluto que podamos hacer este trabajo con la paz la paz espiritual y ese corazón abierto corazón sintiente que nos debería facilitar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, en ese camino estoy, pero lo de amarse creo que va mucho más allá de leer a Buda, la Biblia, el Tao Te Ching. Creo que eso va mucho más allá de lecturas, ¿no? Sino que bueno, lecturas y reflexiones. Pues yo, además de recomendarte estos libros, digamos, sagrados de Oriente y Occidente, te recomiendo también, por ejemplo, mientras hablabas me venía a la memoria, por ejemplo, que leas los versos áureos de Pitágoras o de los pitagóricos, o, por ejemplo, lecturas como lecturas de Séneca, los estoicos, Séneca, Cicerón, etcétera. Verás que toda esta gente que eran estoicos, a lo que enseñan precisamente es, digamos, a ser frugales y a amarse a sí mismos. Porque amarse a sí mismo en realidad es conocerse y aceptarse y saber cuáles son nuestras posibilidades. Y a partir de ahí lograr llevar un tipo de conducta que si no te trae la felicidad, que la puede traer, por lo menos te trae la paz, te trae la tranquilidad en tu modus vivendi. Y, por tanto, te he dicho la Biblia, el Tao Te Ching, el óctuple sendero, pero también te recomiendo, como te digo, a autores clásicos de la tradición occidental, como pueden ser los estoicos, Séneca, Cicerón, o los versos áureos de los pitagóricos. Están editados en varias editoriales, los puedes encontrar y verás que son una serie como de consejos existenciales con una enorme sabiduría, y la sabiduría es amor. Y la sabiduría es amor y es bondad, porque al fin y al cabo todas esas virtudes, todas acaban fundiéndose en lo que
Sócrates, por ejemplo, llamaba el bien, porque Sócrates no nombraba a Dios por su nombre, sino que le llamaba el bien. Entonces, todo lo que son virtudes, como es la sabiduría, la bondad, la belleza, etc., todas confluyen en el bien universal, incluido el amor a uno mismo y el amor a los demás. Porque también te digo, en eso estoy de acuerdo porque tú mismo lo has dicho, para querer a los demás uno se tiene que querer a sí mismo, tiene que saber quererse a sí mismo para saber querer a los demás. Porque el amor también es conocimiento. No basta con querer amar, hay que saber amar. Ahora añado yo otra cosa, que es que, mira, una vez, esto es algo que ya he explicado varias veces por aquí, una vez bajaba por las Ramblas con mi hijo y el chaval me pregunta, papá, que en el cole hablan del fin del mundo y del apocalipsis, ¿esto qué es, papá? Y yo le dije, pues mira, esto es todas las tradiciones, excepto el hombre moderno. Tú miras para atrás y todo el mundo te dice que esto se va estropeando hasta que llegue el acabose. Y esto pues le llaman el fin del mundo o el fin de los días. Y mi hijo me dice, ¿y cuándo vendrá, papá? ¿Cuánto le falta a esto? Digo, pues yo creo que poco. ¿Y cuándo será el final? Digo, pues cuando la humanidad termine. Y mi hijo me pregunta, ¿pero qué quieres decir? Y digo, pues eso, cuando el ser humano deje de comportarse como lo hace un humano. Cuando el comportamiento individual de la gente no responda al comportamiento característico de un ser humano, ahí terminará la humanidad. Hecha esta introducción, yo creo que la capacidad la tenemos, puesto que somos humanos. Y que somos como una especie de diamante en bruto. Esta es a donde yo he llegado, ¿eh? Y yo creo que si tú vas cogiendo esa piedra que no sabe amar, que no sabe ser generosa, que no sabe ser humilde, que no sabe... Y aplicando las 7 reglas de los 7 pecados, las 7 virtudes, venga, ¡pam! Es como ir cogiendo, ir limando una piedra que al final te queda un diamante. Es iridiscente, es una maravilla. Entonces yo creo, a la conclusión que yo he llegado es que con el mídete antes de que te midan, pésate antes de que te pesen, utilizando los 7 pecados capitales y las 7 virtudes, al final eso va saliendo por sí solo. Es mi opinión, ¿eh? Sí, estamos de acuerdo, José Luis. De hecho, lo que pasa es que, fíjate, el advenimiento total de la sociedad de la bestia y el fin de los tiempos está predicho ya. Es decir, todas las culturas hablan de él, como bien has dicho. Y fíjate, aunque todas las tradiciones dicen que la inmensa mayoría de la humanidad va a estar envuelta en la oscuridad, en la mentira, en el caos, en la maldad, también dicen, que es un poco quizá por lo que estamos aquí hablando, que siempre, siempre, en ese punto final de máxima oscuridad, siempre habrá un remanente de gente excepcional que no van a ser presas de la bestia. Por tanto, a ese personaje imaginario que me has presentado, que era consciente de la sociedad de la bestia y que quería escapar, si es consciente y quiere escapar y busca eso en el fondo de su humanidad, en el fondo de su divinidad, porque Dios está dentro de cada uno de nosotros, si busca a Dios en su interior, se convertirá en ese remanente ínfimo, mínimo, que no va a ser presa de la bestia. Porque eso, repito, también está escrito, que serán la inmensa mayoría menos un puñado de gente
que va a ser esa gente que, en principio, es consciente de que vivimos en la sociedad oscura, en la sociedad de la bestia. Y segundo, tiene la voluntad de no ser una de las presas de la bestia. Déjame que te pase una pregunta que he visto aquí en el chat, que la hace Miguel Mon. Miguel Mon, ¿alguna vez la sociedad no ha estado bajo el dominio de la bestia? Pues yo, desde luego, no la he conocido, ¿eh? O sea, que tú lo sepas, que no, yo no la he conocido. Pero, efectivamente, los libros de la sabiduría tradicional dicen que, fíjate, en vez de... los libros de la sabiduría tradicional, en vez de afirmar lo que afirma la ciencia moderna, que venimos del mono y que hace miles de años no sabíamos ni hablar y que vivíamos en las cavernas y que nos tirábamos piedras unos a otros, la sabiduría tradicional dice que en la primera época de la humanidad, a la que llaman Edad de Oro o Edad de la Verdad, en ese tiempo el hombre, nosotros, nuestros antepasados, eran santos y sabios por naturaleza. Entonces, a esta pregunta tengo que decirte que hubo un tiempo en que efectivamente esta no era una sociedad de la bestia. Hace muchos años, hace miles de años, y que a medida que ha ido progresando la historia de la humanidad, nos hemos ido alejando de la luz, de la sabiduría, de la bondad y de la belleza, y nos hemos ido introduciendo en esta época que, fíjate, los hindúes a esta época que estamos viviendo la llaman la edad del Kali Yuga. Kali significa oscuro. Y es más, esta edad oscura lleva 6.000 años de existencia. Y dicen los antiguos hindúes que nosotros, los que estamos hoy hablando aquí, estamos en la época más oscura de la edad más oscura. Es decir, en la sociedad de la bestia. Y efectivamente, digamos que los que ahora vivimos, siempre hemos estado en la sociedad de la bestia, solo que ahora estamos en una época extremadamente satánica, extremadamente oscura. Estamos casi al final de todo un ciclo que acabará, como acabamos de explicar hace unos minutos, con que la inmensísima mayoría de la humanidad será seguidora de la doctrina de la bestia y solamente unos pocos mantendrán la luz, pero muy pocos. Pero efectivamente, si tú preguntas, ¿hemos conocido alguna sociedad donde la bestia no estuviera manifestando su influencia y su poder? Pues la verdad es que en lo que se llaman tiempos históricos siempre hemos tenido ahí la mentira, la maldad, el egoísmo, etc. Solo que en estos últimos siglos y en estas últimas décadas, toda esa oscuridad, toda esa maldad, toda esa mentira se va acentuando cada vez más aceleradamente. Y estamos llegando a unos momentos que es casi insoportable. Y eso decía, por ejemplo, el propio Jesucristo, que cuando viéramos esas señales, él decía a sus amigos, a sus seguidores, decía que cuando viéramos esas señales de extrema oscuridad, que en el fondo nos alegráramos, aquellos que estamos fuera del alcance de la bestia, porque eso era señal de que pronto vendría el final y el principio de una nueva era luminosa. Es decir, que al final de la época oscura, cuando esto termine, esas personas mínimas, ínfimas, que mantengan la luz, serán testigos del advenimiento
de una época luminosa, de bondad, de sabiduría y de belleza. Déjame que añada yo a esta persona que ha hecho la pregunta. Sí. El Kali Yuga de los hindúes es la edad de hierro de los griegos. Y si te lees las Metamorfosis de Ovidio, hay un momento en el que explica cómo reconocer que una sociedad ha entrado en la edad de hierro, que sería el Kali Yuga, que es la sociedad donde la bestia es máxima. Y dice Ovidio, cuando veas que una sociedad tala sus bosques para hacer barcos, esa sociedad acaba de entrar en la edad del hierro. Vete al Amazonas y verás que allí hay lugares donde la gente no tala los árboles para hacer barcos. Tala un árbol, se hacen su canoa y tiran. Entonces, si hacemos caso de Ovidio te dice, reconoce que hay dos tipos de sociedades, las que talan árboles para hacer navíos y las que no. ¿Sí? Pregunta. Pregunto a Enric. Yo, a ver, ahora estaba reflexionando, ¿no? Y me doy cuenta de que yo no sé lo que son las virtudes, porque a veces puedo pensar que soy humilde, pero a lo mejor es una idea mental. A lo mejor puedo pensar que tengo amor y a lo mejor no es amor. Es decir, mi intelectualidad o mi razonamiento, por lo que he leído, por lo que me imagino, me creo que estoy viviendo unas virtudes, pero a lo mejor simplemente es mental y no es verdad. Entonces me lía mucho estos conceptos, ¿no? Entonces, porque una vez, fregando los platos, me dije, voy a vivir el presente, porque vivir el presente es lo que tengo que hacer y es lo bueno. Entonces me di cuenta que forzando vivir el presente, me estaba yo forzando y me estaba violentando de vivir este presente que era impuesto, era obligado. Y estaba más tensa que otra cosa, porque no me quería mover de este presente inducido. Y vi que esto por ahí no iba. O sea, si yo quiero tener unas cualidades forzadas, a mí no me da resultado. Y en cambio, con el tiempo, estaba también fregando los platos y me di cuenta que vivía un estado diferente y digo, ostras, pues igual esto es vivir el presente. Es decir, aquí me vino. O sea, es como decir, cuando yo quiero hacer algo, estoy forzando y creo que estoy haciendo teatro, pero cuando me viene algo, un estado, que no lo hago yo, es algo que viene, que no sé de dónde viene, pero que me hace vivir un estado, ¿no? Entonces, supongo que cada cual somos diferentes y cada cual tenemos nuestra forma de llegar, ¿no? Pero en mi caso es como decir, lo que yo siento es como siento lo que siento de Dios y por la cuenta que me tiene, sigo esto. Y no sé qué cualidades o qué virtudes hay ahí, porque tal vez no hay tantas cualidades, igual es un estado, o sigo a Dios o no lo sigo, ¿no? Igual no hay tantas cosas, ¿no? Bueno, es una reflexión que he hecho ahora, ¿no? Pues claro que sí. Ya está. Bueno, yo, delante de esa reflexión tuya, yo sí que creo que en general todos, si no una idea exacta, sí tenemos por lo menos una idea aproximada de lo que es el amor, de lo que es la humildad, porque ese tipo de valores son humanos, no son digamos, ideas alienígenas a nosotros. Es decir, todo el mundo sabe lo que es amar, lo que es hacer un favor, ser amable, no acaparar riqueza. Todo eso lo sabemos, por lo menos en un modo aproximativo. Entonces, en mi pueblo dicen que el qui fa el que pot no està obligat a més. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene que hacer aquello hasta donde es capaz de hacer y de comprender. Digamos, el camino es largo
Y muchas veces, efectivamente, tenemos que aprender a amar. Decíamos hace un rato que para amar no es suficiente con querer amar, sino que hay que saber amar, como para todo lo demás. Entonces, repito, tenemos un largo camino. Lo importante es ponerse en marcha y querer, pues, ser una persona bondadosa, ser una persona veraz o sincera, ser una persona honrada, ser una persona humilde, es decir, esas virtudes que todos conocemos, porque, repito, son virtudes humanas. Y el que algunas veces acertemos o no, eso ya va a depender incluso de las circunstancias. Pero lo importante es ponerse en marcha e intentar querer practicar esas virtudes humanas que nos hacen humanos y nos alejan de la influencia de la bestia. Enrique, cuando hablas de que hay que volver los que se consideren de tradición cristiana, lo que tienen que hacer es volver al cristianismo. Eso es tú vives aquí, sí, pues dieta mediterránea. ¿Qué haces comiendo hamburguesas como los americanos? Si vives aquí, come lo que se come aquí. Si eres de aquí, pues vive la espiritualidad que se vive aquí. O sea, tiene lógica aplastante. Pero cuando hablas de cristianismo no has hablado de catolicismo. No, porque esa es una opción personal. Es decir, los occidentales, pues podemos ser católicos, protestantes, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Bueno, que cada uno, digamos, yo lo que no soy es como proselitista de un método. Es decir, yo lo que creo es que efectivamente Jesús de Nazaret, el hombre Dios que vino aquí a Occidente, como Buda fue al norte de la India, etcétera, etcétera, para enseñarnos un camino. Entonces, concretamente yo, soy cristiano católico y soy practicante. Pero, es decir, ya todos aquellos que hayan perdido la tradición cristiana, si la recuperan, y la recuperan de una forma, pues, protestante, evangélica o luterana o lo que sea, pues cada uno debe elegir su camino. Es decir, que tampoco pienso que haya unos caminos mejores que otros. Cada uno tiene su propio camino. Yo, efectivamente, soy de tradición cristiano-católica, así lo fueron mis padres y mis abuelos, etcétera, etcétera, y ahí he encontrado, por cierto, que lo he dicho antes, después de salir rebotado y pasar gran parte de mi vida, digamos, sin nutrirme de esa tradición, pues volví hace unos años y ahí he encontrado, digamos, mi camino personal de espiritualidad que me sirve. Pero vamos, pienso que efectivamente... Es más, fíjate, esto de buscar el camino en tu propia tradición, curiosamente, yo no es que se lo oí porque no estuve en directo, pero por el año 94, fijaos, resulta que, no sé si recordáis, en aquel tiempo en Europa se puso un poco de moda el hacerse budista, porque habían algunos actores americanos que se habían hecho budistas y tal, y hubo un congreso sobre budismo en Milán, en el norte de Italia, donde además fue el Dalai Lama. Invitaron al Dalai Lama y tal, y fue allí un montón de gente occidental, europea, italianos, franceses, españoles, digamos, con inquietud espiritual para que el Dalai Lama pues les indicara qué hacer, etcétera, ¿no? Curiosamente se llevaron una sorpresa
porque este santo hombre, el Dalai Lama, pues en vez de decirle, ¿queréis ser budistas? Pues qué bien, apuntaros que yo os recibo y os apunto y a partir de ahora todos budistas, ¿no? Pues curiosamente este buen hombre les dijo que era extraño que gente occidental que tenía la tradición religiosa cristiana quisiera ser budista. Y él les aconsejaba que en principio buscaran su camino espiritual dentro de su propia tradición, puesto que escoger una tradición, digamos, extraña, exótica, de otra cultura, de otros países, etc., solamente se debía hacer si alguien sentía una llamada muy profunda, muy importante, como un tanto obsesiva, para seguir otro tipo de tradición que no fuera la de sus padres, y que lo más connatural era que cada uno siguiera la tradición de la cual es hijo y descendiente. De manera que el propio Dalai Lama, que es un santo hombre, pues aconsejaba a los europeos que siguieran su propia tradición espiritual, que es el cristianismo en sus diversas formas. Aunque, decía el Dalai Lama, y digo yo, que de todas formas, si un español, hijo de católicos y de tal, pues tiene una fuerte atracción por el budismo o por el islamismo, bueno, pues que siga su corazón, porque en realidad Dios habla a través del corazón de los hombres. Muy bien dicho. No sé, ¿tú quieres aportar algo más que te hayas dejado en el No, tintero? yo creo que ha quedado claro. La foto está hecha. ¿Qué es la bestia? ¿Por qué esta es la sociedad de la bestia y de la oscuridad? Y un poco también creo que ha quedado claro que todo aquel que sea consciente de eso tiene que saber que puede escapar de ello, puede librarse, puede volver a su autenticidad, porque no deja de ser verdad, lo dicen todas las religiones del mundo, que nosotros, los hombres, y las mujeres, al decir los hombres, quiero decir los humanos, es decir, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Dios vive en el interior de cada uno de nosotros. Y la única forma de escapar de la bestia es volver a Dios. Te lo compro 100%, que lo sepas. Muy bien, te lo vendo. Muy a gusto. Bueno, pues Enrique, a todos los que nos estáis viendo, a todos los que estáis aquí, nos vemos en otra ocasión. Enric, moltes gràcies. Molt bé, gràcies i fins una altra estona. Un altre moment ens veiem. Moltes gràcies, Enric. Moltes gràcies a tots. Ciao.